Sí, es así, el índice FADA nos muestra justamente que después de pagar los costos, el productor se le van en impuestos 63,60 de cada 100 pesos. O sea, el productor asumió los costos para producir, los salarios, los fletes, los seguros, fertilizantes, obtuvo su producción y después de producir y restarle los costos, 63,60 se van en impuestos. Después tenemos una parte que es para quienes alquilan la tierra en la que producen y apenas una ganancia en torno al 10%. O sea, estamos hablando que 60,6% son impuestos y 10% en este momento es lo que le queda de ganancia en promedio a un productor agrícola. Y ese 63%, 63,6%, ¿cómo se compone? ¿De qué tipo de impuestos, por favor, si sos tan amable, Nicole? Bueno, ahí tenemos lo que son impuestos nacionales, no coparticipables, en gran medida lo que es derechos de exportación, que es el 63%, 64% casi, impuestos nacionales que son coparticipables en alguna proporción con las provincias, que es el 28%, que ahí podemos tener lo que es ganancias o alguna cuestión vinculada a los saldos técnicos de IVA, por ejemplo. Las provincias que cobran sus propios impuestos con un 6,8%, y los municipios, que esto ya depende también de cada provincia, porque no todos los municipios cobran impuestos en ese sentido a la actividad agrícola, con un 1%. Entonces, en su mayoría son impuestos nacionales y en particular aquellos que no se coparticipan, principalmente derechos de exportación. Y en el caso de los cultivos, nos asombrábamos cuando veíamos la gráfica del trigo. Estamos hablando con Nicole Pisaniclaro, economista jefe de FADA. Decinos por qué, digamos, la columna de impuestos que paga el trigo es tan alta y de qué porcentaje es. Bueno, ahí lo que vemos es que si lo vemos por cultivo, por ejemplo, en maíz es el 53%, en soja el 66%, y en trigo este mes llegó al 78%. Ahí tenemos la particularidad, sí, en este índice que se sigue absorbiendo la baja temporal de derechos de exportación, pero en el caso del trigo tuvo algunos incrementos de costos, algunos fertilizantes y una caída en los precios. Entonces, esta caída en los precios lo que hace es reducir el valor de la producción, reducir lo que le queda después de pagar los costos al productor y que el peso de los impuestos sea tan significativo. Qué números, ¿eh? Qué números. Esto es importantísimo. El trabajo que hace la gente de FADA es para tenerlo muy en cuenta, pegarle una mirada, le digo a la gente que no tiene nada que ver con el campo, porque realmente son números demasiado elevados, porque además te tiene que ir bien, porque acá hay que descontar si no te fue bien en la cosecha, el derecho de exportación lo pagas igual. Ese porcentaje no se salva, te vaya bien o te vaya mal, te rinda bien o te rinda mal. ¿Es así o no, Nicole? Sí, exactamente, es así. El derecho de exportación, independientemente de cómo termina siendo la situación productiva, de si te fue bien, si te fue mal, si te agarró una sequía o tuviste buenos resultados, afecta al precio que recibe el productor de todas maneras. O sea, claramente reduce ese precio que el productor recibe por su producción, por aquello en lo cual asumió los riesgos para producir, y se termina pagando igual. Entonces, claramente tenemos esta distorsión que siempre resaltamos que generan los derechos de exportación. Y si lo tuviéramos que desglosar por provincias, porque hay provincias que pagan ingresos brutos, otras donde los municipios tienen un peso muy importante, ¿cómo sería esta distribución? Bueno, por provincia la situación va variando. Por ejemplo, en Buenos Aires es el 59%, en Córdoba el 64%, en provincias como Santa Fe 58%, y se va un poco más arriba en una provincia, por ejemplo, como Entre Ríos, con el 69%. Ahí, como bien decías, Karina, depende la distancia a puerto, por ejemplo, los costos que se asumen en esas provincias, los resultados productivos de esas provincias y los impuestos en sí, si cobran ingresos brutos. Por ejemplo, todas las provincias se paga inmobiliario rural,
pero provincias como Córdoba y Santa Fe no pagan ingresos brutos en la actividad agrícola. En Buenos Aires y Santa Fe encontrás tasas municipales, mientras que Córdoba y Entre Ríos no las tienen. Entonces se empiezan a conjugar estos factores y hace que el índice vaya variando de provincia a provincia. ¿Y qué le queda al productor? Digamos, ¿qué pasa cuando paga los costos? ¿Qué pasa con lo que le queda? Si es que le queda, ¿cuánto le queda a todo esto? Recuerdo, estamos hablando con Nicole Pisani, economista en jefa de FADA. Bueno, el índice lo que muestra es que gran parte de lo que queda después de pagar los costos se van en impuestos y con un resultado que en promedio en la producción ronda el 10%, o sea, se queda con menos de lo que se lleva el